teteras, ¿no? El nombre más genérico sería biberón. Los hay de muchos tipos, por supuesto, de muchos colores, con funciones distintas, aunque parezca que no. Pero en la imaginación popular cubana, en la década del 70, había un tipo de biberón cuasi mágico que nadie había visto, pero aseguraban que existía aquí en los Estados Unidos. Un biberón que cuando se caía, decían que no llegaba al suelo. Hoy vamos a poner a prueba ese mito, porque de eso precisamente vamos a hablar, de las fantasías populares que incluyen la Coca-Cola que se enfría sola, la mala palabra que supuestamente dijo Armando Calderón en la comedia Silente y muchas más, unas inciertas y otras verdaderas, pero tan lejanas que ya no sabemos cómo fueron realmente, como el ferry de La Habana a Cayo Hueso, el mismo que ahora algunos ávidos empresarios sueñan revivir. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, en el ferry del tiempo, aquí en El Espejo, con biberón incluido. Muy bien, presentamos a nuestros invitados. Andrés Alburquerque, analista, filólogo. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. ¿Cómo no? Te reíste porque saqué el historial de filólogo. El trapo sucio. Es que antes no? estábamos en unas bromas antes y eso es elegante, eso es elegante. Depende de cuáles círculos. Alguien que sabe. Entre filólogos te vea, porque este que está aquí, que es mi amigo de hace 30 años, también lo es. Armando de Armas, que es periodista y escritor, y quien les habla por este lado, que es Santiago Alpizar, abogado de inmigración, que te tengo una pregunta. Pero el amigo acá yo tengo que agregar eso de filólogo. Sí, más filólogo eres tú, ¿eh? ¿Cómo no? Después... Como empoderar. Después vamos a tu abuela. A hablar de los tetes mágicos, pero antes quería preguntarle, entre tantos mitos, ese con que uno creció de que había un ferry que cruzaba de La Habana a Cayo Hueso, que todo era fácil, que se podía llevar automóviles, ¿qué hay de cierto? ¿Qué sabes de eso? Es cierto, es cierto. El primero, tú sabes que Flagler, el padre de Miami, él llevó la línea de Jacksonville. La línea de tren. La línea de tren. La trajo de Jacksonville a Miami en 1895. Miami se fundó en el 96 y posteriormente en 1912 la llevó a Key West, que después en el huracán del Labor Day del 35 quedó destrozada y quedan unos pedazos solamente como evidencia. En ese periodo, 1915, 3 años después de haber llevado la línea férrea hasta Key West, se empezó, propiedad también de esta compañía, a operar un ferry que iba a La Habana, y era verdad, operaba desde Key West, y ese fue el único periodo que operó desde Key West. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó una compañía que se llamaba West India Fruit ¿Qué es la que salía de Fort Lauderdale? and Steamship, que salía de Palm Beach. Ah, de Palm Beach. Y tocaba varios puertos, incluyendo Key West. La última atravesada era de Key West y se hizo famoso porque todo el que vivía en la zona más al sur salía de Key West. Pero en realidad no nacía en Key West. Operaba 3 veces por semana, se demoraba 7 horas en llegar y regresar, y como decía en tu servicio, llevaba vagones refrigerados, y los vagones entraban a Cuba y circulaban. De trenes y circulaban en Cuba. Pocas veces fue al revés, pero la mayoría de las cosas circulaban allí y llevaban frutas de aquí, llevaban miles de productos, pero lo más simpático es que de Cuba traían, entre las cosas que podemos imaginar como puros y otras cosas que son del renglón de la economía cubana, traía ¿El vagón del tren que tú hablas ahí? Exacto, y traía... Eso va arriba del ferry. Arriba del ferry, junto con coches. ¿No ves que tiene un barco pintado? ¿No? Y traía chatarra. No sé si te acuerdas que Fidel nos hizo creer a nosotros que él era el primero que había utilizado la chatarra en reciclarla, y ya en aquella época se traía chatarra para acá apenas pasada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el comercio con Cuba era enorme. Ahora, esta posibilidad, Armando, de que están hablando en las circunstancias actuales de que se abra un ferry, que ¿tú crees que incluya a los cubanos comunes y corrientes, o que seguirá la discriminación de que... Porque hoy en día, si quieres ir por mar a Cuba, no puedes ser cubano. No. Y si vas a participar en... Yo una vez intenté hacer ese reportaje, quería participar en el torneo de pesca Hemingway, y todos me atendieron muy bien hasta que dije, bueno, yo soy cubano. Me dijeron, no, si eres cubano tienes que mandar un capitán americano y tú tienes que venir por avión y montarte en el barco después que pasaste el trámite normal. Mira, con la dictadura comunista de Cuba todo se complica. Vamos a empezar que ellos, la soberanía de los cielos, como hablamos el otro día en un programa sobre las compañías aéreas, no la van a ceder. La soberanía de los mares
Tampoco, acuérdate que hay asesinados 4 exiliados cubanos de hermanos de rescate que ni siquiera estaban en el espacio aéreo cubano o marítimo, pero ellos intentaron decir que ese era el espacio de ellos. Es decir que en ese sentido yo no creo que sea posible que no se discrimine absolutamente a todo el cubano o extranjero, inclusive que ellos consideren que no entran por la línea ideológica o de la línea de, vamos a decir, de cordialidad y respeto, entre comillas, que ellos exigen para todo el que se relacione con ellos. Es decir, que eso yo lo veo muy difícil mientras que existe el régimen actual en Cuba. Estábamos viendo imágenes, mientras hablamos, de las distintas etapas de los viajes marítimos entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Del ferry, mira ahí, de los vagones, de todo esto. Ahora, Santiago, como abogado de inmigración, descubrimos por ahí un dato que para mí fue revelador. Dice que los cubanos no necesitaban visa durante 28 días para visitar Estados Unidos y que podían... ¿Sabías algo de eso? Antes del 59, Antes del 59. sí, como no, había una especie de waiver. Así que curioso, ¿no? Para que los cubanos venían libremente acá. Había otras facilidades. Incluso no había temor ninguno de que el cubano se quedara. Recuérdese que en el año 59, cuando llega esta pandilla de rumberos, como dice Raúl Rivero, al poder, el peso cubano valía más que el dólar. Entonces no había ningún peligro de que los cubanos fueran inmigrantes. Un peso cubano equivalía a 88 centavos de dólar y era muy fácil. Yo le preguntaba... Había mucha gente, por ejemplo, yo sé que en mi pueblo y Fomento, Placeta y Fomento tenían comunidades enteras que vivían en New Jersey por año. Yo tengo compañeros míos de estudio de mi edad, entre ellos uno de los espías de la red Avispa, que nunca se habla de él, no de los 5 famosas caritas, sino de los otros 16, que nacieron aquí en los Estados Unidos, estudiaron después, los padres fueron entonces lo que le llamaban famosos repatriados. Los binationals después del... Exacto, que regresaron a Cuba, y yo recuerdo muchos compañeros míos, Helen, Joseph, me acuerdo Henry, los nombres. Claro. Eran todos... Era una época de fluido intercambio. Vamos a ver un segundo reportaje sobre la historia de esos viajes de ferries entre Cuba y Estados Unidos y Cayo Hueso específicamente. El primer indicio de un ferry entre Estados Unidos y La Habana se remonta a 1919, fecha en que The New York Times publica que el ferry Key West-La Habana estaba repleto de americanos que iban a desafiar las oportunidades de la fortuna. Al parecer, no es hasta 1952 que se establece definitivamente el ferry de pasajeros auto de La Habana a Cayo Hueso. Los viajeros podían trasladar sus coches de una ciudad a otra y uno de sus barcos, con 472 pies de largo, tenía alojamiento para 500 pasajeros, 125 coches y 8 vagones de ferrocarril. La tarifa de ida y vuelta desde Key West era de $23.50 por persona, con un cargo de $76 por coche. Entre los pasajeros más notables de los ferries se cuentan al prominente escritor Ernest Hemingway y el genio del tablero Bobby Fischer. El último viaje de salida de un ferry desde La Habana fue el 31 de octubre de 1962. Llevó a 287 pasajeros, de los cuales 232 eran ciudadanos de Cuba que poseían permisos de residencia en los Estados Unidos. El resto era personal de la Oficina de los Estados Americanos y el Departamento de Estado, y la mayoría de los autos que les acompañaban pertenecían a la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Ese fue el último viaje. Yo no sabía que Bobby Fischer había estado en Cuba antes de su emblemático encuentro en Reykjavik, en el 72. En los años 50, y dice que tenía en el ferry, llevaba un tablero imantado para que no se le cayeran, para poder ir jugando con un entrenador ruso que tenía. Ahora, las cosas se han complicado demasiado para que esto vuelva a ser una realidad, incluso con un cambio de régimen político. Yo difiero de Armando. Sí. Yo creo que las cosas, las maneras de hacer esto se han facilitado. ¿Por qué? Bueno, porque esta política de acercamiento, fanfarronería aparte, puede traer como consecuencia que la avidez del comercio, que se va a imponer siempre sobre cualquier otra principio ideológico, regulación social o derechos humanos, va a llevar a un punto en que va a obligar
por necesidad del comercio, de la vida, a que se abra una línea marítima, como siempre hubo, una cosa perfectamente natural, entre los Estados Unidos y Cuba. Yo estaba hablando ustedes del ferry, yo me estaba acordando también de que había un barco que hacía el recorrido de Nueva York a La Habana, se llamaba Morro Caso, El Castillo de Morro. que estuvo sirviendo por muy pocos años, pero es que es el que también hacía este recorrido y llevaba mercancía y turistas. Es algo que está, que es parte de la costumbre Y de la lógica, ¿no? y de la lógica y del derecho natural. ¿Tú sabes qué es costumbre aquí? Desde tiempo, hacer publicidad. Ir a comerciales. Adivinaste. Ahora, Cuando regresemos vamos a poner, hablar de a historia prueba marítima los tetes mágicos. Oye, y es verdad que no, pero a la veces es verdad que pregunta cuando tú lo tiras no que llega al no piso. era si Ya era regresamos. posible la línea